de comenzar, antes de poder ver otro modelo, ¿se recuerdan cuál es el modelo que vimos la semana antes pasada? Porque la semana pasada no tuvimos clase. ¿Se recuerdan qué modelo fue el que vimos la semana antes pasada? ¿Cómo se llamaba? Llamaba. Están mirando los apuntes, los apuntes. Sí. ¿Quién lo tiene por ahí? Enfoque sistémico. Ya, el modelo sistémico. Muy bien, Natalie. Lo Muy sistémico. bien. Y bueno, antes de introducir y dar a conocer otro más, otro de los modelos que no los vamos a ver todos, como les decíamos en la clase anterior, pero que sí ustedes ya tienen ahí los nombres, pueden investigar de qué se trata cada uno de ellos, es preguntarle en esta penúltima clase quién de ustedes ha ido incorporando ya en sus consejerías, en la vida diaria, algún concepto de los que hemos ido trabajando acá, algunas de las enseñanzas que hemos ido compartiendo. No sé si alguno de ustedes ya ha podido poner en práctica algo de lo aprendido. Con eso queremos introducir en este día. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia o todavía no ha sido posible llevarlo a la práctica? El pastor quiere hablar. Apuesto que algo quiere decir. ¿Alguien, alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha podido ir incorporando? Natalie. Ya, pero que yo también siempre hablo. Yo creo que una de las cosas que yo me he ido incorporando, yo creo que tanto en la vida como cotidiana también, el tema es la escucha activa. Yo creo que es algo que me ha hecho mucho sentido porque, claro, a veces andamos como a la pasada, Mm, apuraditos con ciertas situaciones y hay momentos y contextos que requieren de una atención, de una pausa, de un momento eh, para estar completos para la persona que nos está hablando. Que ujú. así también, si hay alguien que no me presta la misma atención, prefiero no hablar. Ah, correcto, ya. Me parece bien. Porque Sí, yo, pues. como ya lo sé, sé Ujú, que también esa persona tiene que estar pasando por mis cosas en su cabeza, entonces digo, no me va a prestar atención, entonces buscaré otro momento. claro. Pero, pero eso es una de las cosas que yo he tratado de poner mucho en práctica, el tema de la escucha activa. Y la asertividad, eso es ser asertivo también. Decir, bueno, Sí, no me va a escuchar. me pasó en una ocasión que después de una actividad importante que hubo en la iglesia, eh, se me acercó una joven muy congojada, con mucha pena, y me dijo, necesito que me escuches. Y claro, yo ahí no fui asertiva porque yo, para no decirle que no la escuché, pero yo estaba con el afán de que me tenía que ir porque me estaban todos esperando. Pero eso fue antes del tema de la asertividad. Entonces después con eso aprendí que independientemente del contexto, la situación, es mejor decirle a esa persona, sabes que en este momento no puedo, Mm, y me pasó. Después, porque ya, lo que yo les decía, los jóvenes son súper apresurados y quieren que uno los sí. escuche al tiro. Entonces me pasó en una ocasión, sabes que ahora no puedo. ¿Te parece que organicemos un momento? Porque claro, no, yo tengo a los niños, a veces voy a Sí, apurar pues. saliendo de la iglesia, entonces me pasó. Y eso también fue súper bueno aprenderlo. Qué bueno, qué bueno. Y sin sentimientos de culpa. Puta. Porque mucho que uno se siente culpable cuando no le dedica el tiempo a una persona que cree que es urgente. Ahí Claro, con Jaime a veces hemos conversado el tema sí, pero al también respecto. pasa que uno tampoco lo está escuchando al cien por Sí, ciento pues, porque está pendiente de otras cosas. Entonces, no hacemos ni una ni la otra finalmente. Entonces, mejor darse el tiempo, el momento y estar al 100% para esa persona. ok, súper. Muchas gracias, Natalie. Pastor, Sí, estaba un poco haciendo un barrido a los contenidos. Tengo acá en archivo lo que hemos pasado en clase, ¿ya? A excepción de la clase que no estuvimos, andábamos fuera. Y me llamó la atención porque justo me detuve aquí en la clase que estuvimos hablando de la habilidad de la comunicación y escucha sobre las preguntas inteligentes.
Ya, lo que podría yo decir, mencionar tal vez en estos minutos es eso, porque todas las semanas estamos en consejerías, ¿ya? Y recién estaba atendiendo a una persona que no es de la iglesia, y eso me llama la atención, Mm, que contactan, saben y no son de la iglesia, y le piden hablar con uno, y esta persona precisamente escuchó que acá hacen consejería. Curioso. mm, Y llegó ya la segunda vez, y claro, después de una semana quiso volver. Pasó solo una semana porque estuvo el miércoles pasado, quiso volver hoy mm, día, claro, y me hablaba de lo bueno que había sido, pero caía en esto de las preguntas, porque estuvimos mm. conversando hace un rato, hace un momento, se fue hace poquito, y justamente dentro de lo que ella me relataba, me acordaba de las preguntas, y las preguntas son tan importantes, claves, Exacto. porque eso va desenebrando un poco y eso lleva a una situación, y al final terminó Mm, contándome algo de su infancia y que por mm, ahí cree que es como es hoy día, ¿ya? O algo mm, tiene que ver con eso. Entonces mm. las preguntas nos fueron abriendo o fueron despejando el camino para llegar a una situación en particular. Eso podría agregar. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, de hecho, algo que el pastor ahí comentó, las preguntas es uno de los temas que queremos abordar en la última clase, que es la próxima semana, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que el pastor ahí consideró es que uno de los modelos, o algunos de los modelos que nombramos la clase anterior, consideran justamente el pasado como parte a trabajar, ¿cierto? Pero no todos los modelos aplican y utilizan el pasado como fuente de poder ir indagar, ¿cierto? La causa de lo que pudiesen estar viviendo en el presente. Así que eso también es interesante. Hay otras terapias que se concentran en el presente, en el hoy, en el ahora y no ven lo que a ti te pasó en la infancia. Exactamente. Bueno, eso entre paréntesis. ¿Nadie más quiere acotar algo más, sumar algo más antes de darle el paso aquí a nadie? ¿No? Ya, muy bien. Quedamos con nadie entonces. Hola, buenas tardes a todos. Un agrado verles a través de esta pantalla. Hay algunos que vi hace un, un sábado atrás, creo, en el taller del duelo en la Florida, y contenta de verles a través de esta pantalla. Bueno, estuvieron viendo con Pamela el modelo sistémico, y vamos a abarcar hoy día em, el modelo cognitivo-conductual. Vamos a hablar algunos aspectos teóricos y vamos a avanzar un poquitito. Queremos terminar hoy día el tema de los modelos, ¿verdad? Porque son varios que abarca el tema de la terapéutico, digamos. Sin embargo, hay algunos, o más bien dos, en los que nos enfocamos, y concordamos con Pamela en este sentido, que el modelo sistémico y el modelo cognitivo conductual, ambos los podemos utilizar dentro del contexto iglesia, ¿verdad? Eh, la palabra también nos anima siempre a retener lo bueno y desechar lo malo. Y hay aspectos de las corrientes psicológicas que se alejan del patrón bíblico. Por lo tanto, es importante que frente a esos aspectos nosotros también siempre estemos en consulta, en análisis. Y nosotros les animamos también a que después de esto ustedes quizás puedan seguir investigando si hay lecturas que quieran acceder, y nosotros tenemos los materiales que también podamos compartirlos con ustedes. Creo que una constante capacitación, una constante autocapacitación también es muy importante dentro de nuestro tema en la consejería. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar en este modelo cognitivo-conductual. Voy a dar algunas pautas que están relacionadas con algunos teóricos, algo que es más teórico, y después al final vamos a hacer un resumen de lo que eso significa, el modelo cognitivo-conductual, y vamos a ir avanzando en aspectos que nos queden más bien en nuestra retina para que podamos después aplicarlo en nuestra consejería. Entonces,
el modelo cognitivo. Cognitivo, la palabra cognitivo se refiere o viene del conocimiento o está relacionado con él, ¿cierto? La psicología cognitiva estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de cognitivo nos referimos específicamente a esto, a la percepción, la memoria o el lenguaje. Entonces, aquí vamos a hablar acerca del modelo cognitivo y está relacionado también con los orígenes psicológicos de la psicoterapia cognitiva que se remontan a diversas evoluciones, también está relacionado con distintas escuelas psicológicas, desde lo individual con Alfred Adler por allá por el siglo pasado y comienzos del siglo antepasado y comienzos del pasado. Y desarrollan un modelo cognitivo de la psicopatología y de la psicoterapia. La psicopatología está relacionada con las patologías de la mente, ¿verdad? Y la psicoterapia es un modelo también que es más extenso para el tratamiento de situaciones que una persona esté atravesando. Entonces, para Adler y para otros autores también, que es el fundador de las terapias cognitivas, los niños o el niño adquiere esquemas perceptivos, por eso yo les hablé que la cognición está relacionada con la percepción en su etapa infantil, preverbal, y también está relacionado con los esquemas que guían la dirección de la conducta en el transcurso de su vida. Posterior, a su vida posterior de modo inconsciente. Entonces, este modelo cognitivo llevaría a ser consciente esos esquemas y manejar también algunos aspectos, sus aspectos que son disfuncionales. Entonces, en cuanto al modelo cognitivo, hay este Adler, un famoso teórico, postuló un modelo con la letra A, B, C para la terapia. Y tiene un postulado que está relacionado con los trastornos emocionales, que dice que no derivan directamente de los acontecimientos vitales de la vida actual o los acontecimientos pasados, sino está determinado con creencias que son irracionales o exigencias que el propio sujeto habría adquirido y en las que se autoadoctrinaba, ¿verdad? Es un poquito enredado este tema de Adler, pero lo queremos presentar como modelo que si ustedes en algún minuto, en algún libro lo ven, y Adler postuló en el año 58, tiene muchos años este modelo, el modelo ABC para la terapia en cuanto a lo cognitivo. Dale, por favor. Eh, por otra parte, Beck, que es uno de los teóricos también en cuanto a lo cognitivo, el modelo cognitivo, parte de su trabajo sobre la depresión. Y también observa, por ahí por el año 67 al 76 del siglo pasado, observa que en este y otros trastornos emocionales, las estructuras de los individuos, sus estructuras, su experiencia más bien, la estructura de las experiencias de los individuos determinan sus sentimientos y conducta. Es decir, que hay un detonante para la expresión de sus sentimientos y para su conducta. Estamos hablando de la cognición, ¿verdad? Lo referido a la percepción, la memoria o el lenguaje. Entonces, la estructura de las experiencias, cómo son determinadas las experiencias, entonces va a haber una expresión o está supeditado los sentimientos y la conducta de un individuo. Entonces, este concepto de estructura cognitiva suele recibir otros nombres como el esquema cognitivo, ustedes lo van a encontrar por ahí como esquema cognitivo, y en el ámbito clínico se refiere a los supuestos personales. Entonces, equivalen a las creencias racionales según la concepción de Ellis, que fue otro teórico también. Entonces, todo lo relacionado a lo cognitivo eh, está relacionado, valga la redundancia, con todos los procesos mentales, la percepción, la memoria y el lenguaje. Entonces, cuando usted escucha hablar de lo cognitivo, le animo para que se vaya a ese espacio, la percepción, la memoria y el lenguaje. Avanza, por favor, Pame, ¿ya? Ahí, por favor, ahí.
retroceda un poquitito que quiero ver el título de esta lámina. Ahí. En cuanto a los modelos, al modelo cognitivo, hay dos conceptos fundamentales que nos gustaría compartirles, que es una clasificación general de los principales conceptos de estos modelos. Hay dos autores, uno de apellido Ingram y otro Kendall, que primero habla de los esquemas cognitivos y constituye una abstracción fruto de la experiencia previa. Entonces, habla de los esquemas cognitivos como organizaciones de significados personales referente al sí mismo, los eventos, las personas y las cosas. Ustedes saben que dentro del campo de la psicología hay algunos aspectos que también son abstractos. Entonces, lo cognitivo también en algún momento se convierte en algo abstracto porque está relacionado con la percepción. Yo puedo percibir algo, pero tú lo puedes percibir de una manera diferente. O yo puedo recordar algo y otra persona lo recuerda de una manera distinta. O la expresión en el lenguaje. Por eso es tan importante cuando estamos en una consejería, eh, a veces replicar lo que la persona nos ha dicho en cortas palabras. Por ejemplo, si entendí bien, tú me quieres decir tal cosa, ¿verdad? O lo que tú estás expresando es tal cosa, porque los significados personales referente a lo que yo creo, lo que yo siento, o lo que yo recuerdo, o lo que yo quiero expresar, es así. Significados personales referente a los eventos, las personas y las cosas. Entonces, en líneas generales están organizados en la llamada memoria a largo plazo, tanto de forma semántica, preposicional, conceptos así como bien grandes estos, como de manera episódica, es decir, por episodios, mediante escenas de guiones. Entonces, los esquemas que nosotros tenemos son el núcleo de los trastornos cognitivos y contienen las creencias y supuestos personales y otros significados también de desarrollo más temprano de tipo preverbal, es decir, en la infancia. ¿Qué más tenemos aquí? El segundo concepto fundamental en cuanto a las operaciones cognitivas. Estamos en el aspecto entonces de la percepción, la memoria o el lenguaje. Y este es un modelo para trabajar en terapia, para trabajar en consejería. Y hoy día se usa mucho este modelo cognitivo-conductual que tiene relación con el cambio de pensamiento. Un segundito, por favor. Ahí sí. Tiene relación con el cambio de pensamiento y el cambio de conducta que se va trabajando en el proceso terapéutico. Entonces, las operaciones cognitivas se refieren a la actividad, a la conducta o proceso de los esquemas cognitivos, lo que hablamos anteriormente, a la actividad, la conducta o procesos de los esquemas cognitivos. Y esta actividad, digamos, se refiere a la que procesa la información de los datos sensoriales. Recuerde que lo cognitivo está relacionado con la percepción. Por lo tanto, está guiada por los significados personales y cuando es patológica suele dar lugar a los llamados tradicionalmente trastornos de juicio y de razonamiento. Y en la línea de este autor, Beck, las distorsiones cognitivas, el pensamiento polarizado, la sobregeneralización, la atracción selectiva, interferencia arbitraria, etc., está conformada por la llamada visión de túnel de los distintos trastornos emocionales. Y esto ya cuando estamos hablando de patologías más, no en una situación dentro del rango de lo normal. Por ejemplo, las personas ansiosas se centran en la anticipación de peligro, las personas irritadas en la evaluación de injusticia, las personas deprimidas se centran en las pérdidas, y también habla de las personas hipomaníacas también. ¿Qué más? Por favor. Y también otro aspecto importante son los productos cognitivos, son los resultados más conscientes de las operaciones cognitivas automáticas o inconscientes, ¿verdad? Y ahí los productos cognitivos ahí conforman los pensamientos, por ejemplo, las imágenes, las atribuciones,
En cierto modo, entonces, la conducta, las emociones y la respuesta corporal psicosomática o psicofisiológica también es resultante o producto cognitivo. Entonces, cuando hablamos de psicosomática, es decir, nuestro cuerpo reacciona, y la fisiológica, psicofisiológica también es la respuesta que nosotros podemos ver, ¿verdad? Evidenciar. En cuanto a la psicosomática, está relacionado con los signos y síntomas, y la psicofisiológica está relacionada con lo que es evidente. Em, En cuanto a los conceptos fundamentales, básicamente entonces los conceptos cognitivos de la terapia cognitiva apuntan a la relevancia del significado, su formación, el desarrollo, la disfuncionalidad y las posibilidades de cambio, es decir, la posibilidad de cambio de patrón de pensamiento. En este enfoque, lo más importante o lo más relevante no es la conducta, la emoción, la motivación o la mera cognición, sino el significado. Y eso es importante también, porque el significado que yo le doy a una determinada situación, en eso se centra el cambio, digamos, a lo que quiere llegar una terapia en el modelo cognitivo, ¿verdad? Que está asociada y de la mano del modelo cognitivo y conductual. ¿Avanzamos? Mire, sí, es que quería que a lo mejor nos detuviéramos un poquito como para pensar en lo simple, de forma más simple, en lo que es este modelo, ¿cierto? Que principalmente tiene que ver con el pensamiento y las construcciones mentales que nosotros vamos realizando con respecto a distintos eventos que nos toca vivir en la vida. Y de hecho me recordaba lo que Romanos, ¿cierto? 12 nos invita ahí. El Señor nos dice que no nos acomodemos al pensamiento de este mundo, ¿cierto? Sino que nuestros pensamientos sean renovados. Y esta terapia tiene mucho que ver con, por ejemplo, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestras percepciones cristianas, porque nuestro pensamiento es muy positivo en el aspecto de tener de una vida cristiana. Y eso nos ayuda a resignificar o a significar las cosas siempre de forma positiva. Y eso tiene que ver con el pensamiento y nuestras construcciones y nuestras percepciones. Nosotros tenemos ahí en nuestra mente siempre alojado que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es significar algo negativo para muchos. Nosotros siempre queremos sacar algo positivo de las circunstancias que nos toca vivir. Y eso habla principalmente este modelo en cómo nosotros significamos las cosas y la importancia también de resignificar. Por ejemplo, cuando nosotros hemos vivido algo en nuestra infancia, eh, y la recordamos como niños. Lo hemos conversado otras veces, no hacemos ese proceso mental de lo que estamos viviendo porque no tenemos la capacidad mental ni psicológica, ¿cierto?, para evaluar ni procesar lo que nos ha pasado. Pero llega la adolescencia y miramos hacia atrás y ahí estamos significando nuestra infancia. Le damos un valor, si fue bueno, fue malo, si fue positivo, ¿me entiendes? Pero esa misma situación, ya siendo adulto, la volvemos a mirar y la volvemos a resignificar. Y ya no miramos como lo mirábamos siendo adolescente, sino que lo miramos ya siendo adulto y probablemente resignificamos la misma situación de una forma distinta y con más madurez. Entonces, qué importante a veces resignificar nuestros eventos, llevar a la gente a poder sacar algo de lo que les toca vivir. Me recuerdo que uno de los ejemplos que me gustó mucho que nos enseñaron, y con el proceso cognitivo, este modelo cognitivo, dicen que los hijos, si uno como mamá tiene 5 hijos, un ejemplo, dice que no todos los hijos tienen la misma madre. ¿Han escuchado eso? Aunque la mamá es una sola y es la misma, pero cada uno de esos hijos tiene una percepción distinta de su mamá. Entonces ahí está con el tema de lo que es el pensamiento.
el pensamiento y cómo nosotros vamos significando los hechos, la experiencia con nuestros padres. Por ejemplo, es como un modelo. Y por eso mucho el modelo cognitivo, los psicólogos, ¿cierto?, que son de esta línea, trabajan mucho con la mente, en no tener esto, como decía Nadia, ¿cierto?, estos pensamientos extremos, ¿cierto?, polarizados, como que de un lado a otro, o otras patologías que se van dando con el tema del pensamiento, del pensamiento. Y que también hay autores que dicen que primero viene el pensamiento, luego la emoción y luego la conducta. Entonces, de acuerdo a lo que pienso, también es cómo me comporto. Entonces, por eso justamente lo que hay que trabajar es el pensamiento, cómo piensa la gente. No sé si nadie ahí algo quiere agregar más o si no, ahí comparto. Sí, quizá que quiero agregar algo relacionado, me está haciendo recuerdo cómo en el proceso, por ejemplo, terapéutico eh, del acompañamiento en el duelo. Hay un autor que se llama William Gordon y él habla de los cuatro aspectos importantes para la recuperación emocional de la pérdida. Y uno de ellos es la resignificación. Ujú, Entonces, cuando aprendemos a resignificar lo perdido, porque ya no está en nuestro tejido narrativo, la historia se cuenta de una forma distinta. Entonces, la resignificación es súper importante en todo proceso. Por eso ujú, mismo, este modelo cognitivo-conductual se puede aplicar en todos los ámbitos de nuestra consejería, procesos terapéuticos, que en el caso mío, de Pamela, que hacemos con las personas, se puede aplicar este modelo. eh, Aparte, conversábamos en la tarde en la mañana con la PAME, cómo este modelo, y en la tarde igual un ratito, cómo lo encontramos en la Biblia también. Y podemos decir que hay esto, un modelo conductista, cognitivo-conductual en la palabra. ujú. El cambio de pensamiento, el cambio de conducta, la palabra nos lleva a eso, ¿verdad? Y este versículo precioso de Filipenses 4, versículo 8 al 13, por lo demás, hermano, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahí nos centramos en la renovación de nuestros pensamientos. Y la palabra nos habla mucho de eso. ¿Y qué decir del cambio de conducta, verdad? ¿Quién eras antes y quién eres ahora? ¿Quién nos Ujú, lleva mucho las cartas de Pablo, etcétera? Entonces, encontramos en la palabra este modelo cognitivo-conductual, ¿verdad? Y también sistémico, porque cuando el Evangelio llega a una persona en la familia, tú y tu casa serán salvos. Encontramos mucho ujú, de eso también. Y creo que es tan bonito cuando podemos complementar, principalmente tomando como nuestro modelo base la palabra de Dios, porque este acompañamiento, este curso es desde la perspectiva bíblica, por supuesto. Entonces, el conductismo, o más bien el modelo cognitivo-conductual, en donde está estos procesos mentales, la percepción, la memoria, el lenguaje, la interpretación que nosotros les damos a la vivencia y ayudamos a la persona a la resignificación, creo que nos puede llevar como consejeros a buen puerto, ujú, teniendo principalmente como la llave para abrir la puerta y entregar el mensaje de salvación y el mensaje de Cristo que trae la resignificación a las personas, quién soy antes y quién soy ahora. ¿Sí? ujú. ¿Seguimos? Seguimos. ¿O alguna otra Dale. pregunta? ¿No? ¿No? El pastor. Tuve que preguntar. Hay que preguntarle, Pamela. Ya que hablan de la Biblia, bueno, me parece muy interesante este modelo, ¿ya? Si, si trajéramos a Ananías y Zafira a nuestra consulta, ¿ya? Ellos no perdieron la vida. Supongamos que no perdieron la vida y ya y los trajéramos a nuestra consulta para preguntarle, ellos vienen preguntando y vienen a contarnos lo que les pasó, que fueron descubiertos creyendo que todo el mundo, que ellos traían el dinero de lo vendido, pero no, fueron descubiertos, fueron puestos en disciplina, ¿ya? Y vienen, podríamos nosotros aplicar este modelo al trabajar con ellos, con Ananías y Zafira. Entiendo yo, quiero entender el concepto, porque me parece que lo está ocupando sin saber que este era el nombre.
¿ya? De que su conducta estuvo asociada con Pensamiento. su A un pensamiento, pensamiento. con su Sí, estructura, con su construcción, con sus sí. conceptos en la cabeza. A eso apunta, ¿o no, este modelo? Porque si así Exacto. lo estamos usando todo el tiempo, yo incluso con la persona que se fue de la semana pasada hablando de esto, de sus construcciones mentales, porque sus construcciones Exacto. mentales le fueron trayendo un peso sobre su espalda y ahora me decía, ahora estas semanas me di cuenta que el problema en mi espalda no era físico, era un tema de todos los pesos que se está sacando porque está cambiando su construcción mental, ¿ya? Como la Su conducta, culpa, y ha cambiado, por supuesto, su conducta. su conducta. Tiene relación con eso. Es como traer a Totalmente. David y preguntarle, ¿qué te pasó, David, ese día con Betsabé? ¿Qué construcción tenía en su cabeza? ¿Qué conocimiento? ¿Qué cosa estaba aquí que lo llevó a ello? Y así tanto otro ejemplo. El mismo Pedro, si llamásemos a Pedro a la consulta, Pedro, cuéntanos, ¿qué fue lo que te pasó? No sé, creo no, creo sí o no. Sí, exacto. Si lo llevamos a situaciones familiares dentro de la Biblia, ocupamos el modelo sistémico, Claro. ¿cierto? Entonces, vemos familias que quizás tuvieron problemas con la crianza de sus hijos, o familias en duelo, hablar de Noemí, de Ruth, etcétera. Hay mucho en la palabra. Exacto. Otra Y del cosa, otro disculpa que que... interrumpa, la palabra resignificación. No me acuerdo Resignificación. si ya se definió en una clase anterior, No. oficialmente, pero yo estoy tratando de, con lo que he escuchado, tratando de poner mi propia definición, pero me puedo equivocar. Y para que no nos equivoquemos, porque podríamos inferir qué significa, pero oficialmente, ¿qué entendemos por resignificar? Es que es volver a dar sentido al pasado a partir de una nueva comprensión del presente. Yo Exacto. ¿Lo puedes comprendo hoy dictar? día Menos mal que está quedando grabado. la capacidad de dar sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión del presente. Exacto. Y lo otro que quería agregar, que una vez nosotros en la iglesia estuvimos trabajando los sentimientos, las emociones, ¿se acuerdan que fue tema? Y bueno, ahí estuvimos hablando y viendo de que a veces los sentimientos no se pueden modificar si no se modifica el pensamiento. Por ejemplo, una hija, por ejemplo, puede estar muy resentida con su mamá por la infancia, por lo que le tocó vivir, etcétera, etcétera. Ese va a ser el significado que le va a dar probablemente la adolescencia. Tú me abandonaste, trabajaste y te despreocupaste de nosotros. Esa es la primera significación. Pero ya a medida que va creciendo y va siendo adulta, ¿cierto? Ahí ve a su mamá y la comprende ya de una forma distinta. Entonces ahí la va a volver a resignificar y ya le va a decir, mamá, perdóname, porque mira cómo yo fui injusta contigo, hoy me doy cuenta que tú tuviste que salir a trabajar por nosotros, que si tú no hubieses trabajado no hubiésemos tenido el pan para poder comer, y lo difícil que hoy está la vida, ¿me entiendes? Ese es como un ejemplo. Entonces, en la adolescencia probablemente había tenido mucha rabia. Y a lo mejor también uno puede decir, cuando alguien dice, tengo tanta rabia, y uno puede preguntar, bueno, ¿pero en qué estás pensando cuando sientes rabia? O tengo mucho miedo, ¿pero qué estás pensando cuando tienes miedo? Porque detrás de cada sentimiento siempre hay un Una historia, concepto, hay una una historia, idea una que historia. te lleva a sentir de esa forma. Y por eso es que el sentimiento es muy difícil cambiarlo si no ha cambiado el pensamiento. Es el pensamiento el que se puede transformar y después de transformar mi pensamiento, luego recién lo que estoy sintiendo puede cambiar y puede ya empezar a menguar, ¿cierto? Esa rabia, ese enojo o esa pena, pero solo después de yo haber tenido una comprensión mejor de los hechos. Sí, Entonces eso también es muy interesante. me gustaría enriquecer lo que dice Pamela también. Em, También esto va asociado al desarrollo de nuestro ciclo evolutivo. Porque cuando somos adolescentes tenemos una comprensión distinta de la vida.
a como cuando tengo 40 años como ahora, por ejemplo. Tengo una comprensión distinta de la vida. Entonces, y eso me lleva a mirar y resignificar las experiencias de la vida. Entonces, cuando viví una situación de abandono, por ejemplo, hoy día puedo entender que hubo elementos que no fueron tan así como yo los creía a mis 15 años, por ejemplo, a mis 16 años, que provocaron esto. Entonces, es importante el tema de la resignificación. Ujú. Exacto. ¿Seguimos con la Sí, exposición? es Sí, interesante sí, este tema, po. sí. Exacto, es muy interesante. Ya, Ya. vamos con lo otro. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando ahí. Hay alguien un teórico que lideró el modelo conductista, Iván Pavlov. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de Pavlov. Él tiene un experimento bien interesante. Se los doy como tarea. Busquen el experimento de Pavlov, porque va a ser largo explicarlo, pero búsquenlo por favor. Es súper interesante el experimento de Pavlov. Watson y Skinner fueron uno de los teóricos también que están relacionados con el conductismo, que es este modelo también, que se enfoca en el comportamiento observable y medible, ¿verdad? Lo anterior es más abstracto. Sin embargo, el conductismo, que es otro modelo también, em, está relacionado con el comportamiento observable y medible. Esta escuela de pensamiento postula que el ambiente es el principal determinante en la conducta del ser humano y que los organismos aprenden a través de la asociación entre estímulos y respuesta. Entonces habla del condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que son temas más profundos que nos vamos a entrar a esto porque son conceptos fundamentales para esta escuela de psicología del conductismo, el condicionamiento clásico y condicionamiento operante, que están relacionados directamente con Pavlov, su experimento, etc. Entonces, ahí tiene las características de la terapia conductista, que se centra en los procesos conductuales más cercanos a la conducta manifiesta, etc. Vamos, Pamela, avanzando, por favor, porque quiero llegar a otro aspecto. Ahí también la terapia de conducta se centra en el aquí y el ahora, ¿verdad? Y presta menos atención a los sucesos históricos. Y este modelo conductista asume que la conducta anormal es adquirida en gran parte a través del aprendizaje clásico operante y por modelamiento también. Y el conductismo también actual está lejos de ser una simple teoría de estímulo y respuesta. También en cuanto al modelo conductista, ahí están las técnicas basadas en el condicionamiento clásico, que consisten también en enseñar a la persona a enfrentarse más o menos gradualmente a las fuentes estimulares, de, por ejemplo, la ansiedad, los miedos, las vergüenzas eh, y otras emociones, de modo que dejen de responder la persona con ansiedad ante estos detonantes, ¿verdad? Que existan y la persona pueda controlar de algún modo eh, a lo que está sucediendo. En el cambio, el modelo conductista busca básicamente el cambio de conducta en la persona, valga la redundancia. Entonces, em, vamos a avanzar porque quiero llegar a otro aspecto del modelo conductista. Ahí, a través del modelo del terapeuta. ¿Puedes volver, Pamela, un poquitito? Em, En cuanto al modelo conductista, por ejemplo, las técnicas basadas en el modelamiento, de lo que hablaba anteriormente, se utilizan como técnicas para expresar no solamente nuevas conductas, sino también para expresar deseos y emociones diversas. Los teóricos que mencioné anteriormente, em, y creo que ustedes también lo han podido evidenciar o han podido leer en algún momento, realizaban primero experimentos con animales, especialmente ratas de laboratorio, o con perros que analizaban su conducta y tenían estímulos para modificar la conducta, ¿verdad? Entonces,
estas técnicas después se llevan a los seres humanos y son más conocidas, por ejemplo, las técnicas más conocidas en este terreno son el entrenamiento, bájalo por favor un poquito, Pame, el entrenamiento en habilidades sociales y entrenamiento en asertividad. Entonces, los modelos que estos teóricos promovieron y se siguen promoviendo hasta hoy día están relacionados básicamente con un cambio en la conducta de la persona, y ya sea a través del modelamiento, a través del condicionamiento operante, a través de otro tipo eh, de, de- de conductas que el terapeuta o el psicólogo quiera cambiar o lleve a cambiar a la persona. Entonces, hay un entrenamiento, vuelve por favor un poquitito, hay un entrenamiento ahí importante en habilidades sociales. Hemos estado hablando de habilidades sociales y el entrenamiento en asertividad. Hoy día no se habla de habilidades sociales, se habla más bien de habilidades blandas. Entonces, han ido cambiando los conceptos, pero en el fondo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la persona va a llegar a buscar consejería y por falta de asertividad, por falta de empatía, por falta de habilidades falta de habilidades que no le permiten conectarse con el entorno, conectarse con su familia, conectarse con sus cercanos. Me quiero grabar un ejemplo que dio la Pamela en una de las clases de una niña que fue capaz de decir a toda su familia, si mal no recuerdo, Pamela, a toda su familia lo que pensaba de ellos, así era, ¿no? Sí, entonces eso fue un cambio de conducta. Ese es un ejemplo de un cambio de conducta. Entonces ella tuvo esa capacidad, esa fuerza para poder ir y hablar con su entorno. Sigamos, por favor. Bueno, ya habla un poco de las técnicas, los principios vuelvo un poquito, que no alcanzo a leer un poquitito el título. La técnica basada en los principios del autocontrol. Vamos a avanzar porque quiero llegar a otro aspecto acá. ¿En qué consiste la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual o TCC combina la terapia cognitiva y terapias del comportamiento. Entonces, este enfoque se centra en los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas y acciones, y enseña a los consultantes cómo cada uno puede tener un efecto sobre el otro. Entonces, no se trata de dar pautas, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. No es una terapia directiva, sino más bien es enseñar a las personas que puede tener un cambio de conducta y un cambio en su patrón de pensamientos. Entonces, este modelo cognitivo-conductual es útil y muy efectivo para tratar muchos trastornos, por ejemplo, incluyendo la depresión, ansiedad, también las fobias, ¿verdad? Sigamos. Eh, la premisa detrás del modelo de terapia cognitivo-conductual es que tanto nuestros pensamientos, como decíamos hace un rato, como nuestros comportamientos tienen un efecto sobre nosotros y también sobre nuestro entorno, sobre los que están a nuestro alrededor. Entonces, este modelo examina los comportamientos que están aprendidos y también los patrones de pensamiento. O sea, se fijan que aquí hay comportamientos y patrones de pensamiento. El comportamiento está relacionado con la conducta y los patrones de pensamiento con lo cognitivo. Entonces, examina estos comportamientos y estos patrones de pensamiento que son negativos para transformarlos en positivo. Y aquí no estamos hablando de positivismo, de esta corriente, no estamos hablando de esto, estamos hablando de poder a través del poder de la palabra, a través del poder de Dios, que el Señor pueda cambiar en aquellas personas que van a ir buscando consejería, que esos comportamientos aprendidos y los patrones de pensamiento negativos puedan ser transformados. Sigamos. Entonces, a diferencia de otras terapias, se centra en el presente y mira hacia el futuro. Aunque los eventos
igual del pasado también estas experiencias que la persona ha tenido son consideradas durante el proceso terapéutico, pero la atención se centra más en cuestiones y dilemas que son del aquí y del ahora. Y se enfoca entonces esta terapia en este enfoque psicológico, cognitivo y también en el enfoque del comportamiento. La terapia cognitivo-conductual puede ser aplicada de forma individual o de manera grupal también, y cualquiera sea el formato que se elija, tiene que haber aquí una relación importante de colaboración de parte de los consultantes. Y esto significa que va a haber una participación activa en la terapia o en la consejería, y se podrá valorar también, tiene que haber un progreso en las sesiones, ¿verdad? La confianza, el progreso que va a ir siendo tratado a lo largo del proceso entre cliente y el terapeuta, ¿verdad? Y esto, la relación de confianza que hemos ido hablando en otras sesiones anteriores, se tiene que también manifestar o dar en una sesión o en las sesiones que tienen o abarcan este modelo cognitivo-conductual. Sigamos, por favor. El tiempo de duración, por ejemplo, es entre 6 semanas y 6 meses, dependiendo de cada caso. Yo creo que los pastores, por ejemplo, que están presentes aquí, o alguno de ustedes que ha tenido un acompañamiento con alguna persona en alguna situación X, no es solamente una semana, meses, 8 meses, semanas en atención a personas que están pasando una situación difícil. ¿Me están escuchando? Porque aquí dice que mi conexión es inestable. Ah, ok, ya, ok. Voy a hablar rapidito porque mi conexión está súper estable. Entonces, es importante aquí, por ejemplo, que al principio de su tratamiento el terapeuta pregunta sobre qué es lo que le ha llevado a acudir a la terapia, y en este tiempo tendrá, o en este punto, la oportunidad de verbalizar lo que le gustaría obtener de la terapia cognitivo-conductual, y también fijarse algunas metas, que eso lo hemos visto en otras sesiones en cuanto a la primera sesión y al contrato más bien que se hace en la primera sesión, al encuadramiento, al encuadre. Sigamos, por favor. Entonces, el terapeuta o el consejero puede establecer ciertas tareas a realizar fuera de la consulta, desde la consulta establecer lo que hará fuera de ella, y luego durante la sesión siguiente se puede tratar la tarea pendiente, que yo hago mucho eso en terapia. Siempre doy tareas, siempre, en cada sesión, y en la sesión siguiente podemos analizar la tarea, si está funcionando o no, qué tal efectiva fue, porque hay personas que dicen, no, la verdad que eso a mí no me sirve, no se adecua a mi personalidad, o no se adecua a lo que yo estoy pasando, o es demasiado duro hacer eso, especialmente en el tema del dolor, es muy duro hacer eso, no soy capaz de enfrentarlo, etc. Sigamos, por favor. La terapia cognitivo-conductual, y esto es muy importante para el tema de la consejería, ayuda a dar sentido a lo que puede sentirse como un problema abrumador, por lo que se descompone en partes más manejables. Y hay un tema bien coloquial que yo siempre le digo a la gente, a ver, despejemos la X. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a despejar el tema, porque, ¿se acuerdan? En algún minuto creo que yo les hablé de los motivos escondidos. A veces hay otras situaciones por las que las personas llegan a consejería. Entonces, a veces es un problema tremendamente abrumador, pero lo que hay de fondo es otra cosa. Entonces, es importante descomponer aquí. Estas partes más pequeñas a veces son los pensamientos, los sentimientos, las acciones, incluso esas sensaciones físicas que a veces la gente dice, no, no sé lo que me pasa, no puedo respirar, tengo palpitaciones, sudoración, dolor de espalda, la espalda baja, etc. Estos elementos están interconectados y pueden a menudo que resulten una trampa en una espiral negativa de pensamiento y de conducta. Entonces, dicho en términos súper sencillos, la gente se entrampa, a veces se autoboicotea en su situación que está pasando, por lo tanto hay un espiral negativo de pensamiento y de conducta, y a veces sienten que no pueden salir de ese lugar. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual ayuda a dar sentido
a lo que puede llegar a sentirse como un problema tremendamente abrumador. ¿Qué más podemos tener aquí? Por ejemplo, aquí hay algo que quiero llevar a lo práctico. En un matrimonio, si la relación ha llegado a su fin, es posible que la persona crea que ha fracasado y que no es capaz de estar en una relación funcional nunca, que nunca más va a poder rehacer su vida. Estos pensamientos pueden conducir a que se sienta solo, deprimido, con poca energía, no tiene deseos de socializar, no tiene deseos de conocer gente nueva, etc. Entonces, esto lo puede entrampar para sentirse verdaderamente solo o infeliz. ¿Qué más? Entonces, ahí viene un poco la solución, cómo la terapia cognitivo-conductual anima a las personas o lleva a las personas o les muestra el camino a las personas. Y la terapia en este sentido tiene el objetivo de mostrar otras formas de reaccionar para que pueda salir la persona de esos ciclos negativos. En lugar de pensar, por ejemplo, en el fracaso, se puede optar para aprender de sus errores y seguir adelante con optimismo hacia el futuro. Entonces, esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de cambiar su patrón de pensamientos y un cambio de conducta puede dar lugar a que la persona se sienta mejor, se sienta enérgico y socialmente activo también, que pueda conocer otras personas y en algún momento de su vida comenzar una nueva relación. Por eso es tan importante dentro de nuestros contextos de iglesia que nosotros podamos dar instrucción a través de la palabra, cómo la palabra de Dios puede llevarnos a tener un pensamiento distinto, a una conducta distinta, cómo la palabra de Dios nos anima y nos forma también de una manera distinta a cómo era la persona antes. Por lo tanto, esta nueva forma de pensar le va a dar lugar a otro aspecto que es importante, a una nueva vida en Cristo. Sigamos, por favor. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, la persona aprende a reconocer sus pensamientos, comportamientos y sentimientos. Entonces, el consejero o el terapeuta acompaña en este sentido a la persona para que pueda reconocer cuáles son sus pensamientos. Y como decía la Pame hace un ratito, ese pensamiento que yo tenía a los 15 años no es el pensamiento que hoy día tengo a los 50, ¿verdad? Y cambia en el desarrollo del ciclo evolutivo y a través de la resignificación, los pensamientos cambian, el comportamiento, los sentimientos. Y ahí también es importante entrar en el terreno de los sentimientos. Para que los sentimientos cambien, también tiene que haber un cambio en el patrón de pensamiento, porque primero pienso y después siento, ¿verdad? Entonces, así como la identificación de los patrones de pensamiento negativo, la TCC también puede enseñar las habilidades que necesita para que la persona pueda aprender en esta lucha que a veces tenemos con diferentes problemas, que la persona tenga las herramientas y la capacidad para lidiar con las diferentes situaciones. Entonces, y en esto también hay esperanza, y la esperanza es que una vez que esté armado con esas habilidades de afrontamiento, la persona será capaz de dirigirse a ellos en el futuro cuando luego haya terminado su proceso de consejería, su proceso terapéutico. Y es la habilidad también del consejero, el terapeuta, poder acompañar. No es una relación directiva, sino que es una relación de acompañamiento que se genera a partir de la primera sesión, por ejemplo, en donde la persona, si va a ocupar este modelo, por supuesto, pueda llevar a su consultante a una identificación de los patrones de pensamiento y pueda ayudarle a reconocer aquellos comportamientos y sentimientos que han sido negativos en el transcurso de su vida, por ejemplo. Y en esto esto básicamente es el modelo cognitivo-conductual. No sé si queda otra lámina, Pame. ¿No queda más? Ok.
y como dijo el pastor hace un rato, hemos estado ocupando, creo que siempre, este modelo, sin saberlo quizás. Y analizarlo de fondo, vamos descubriendo, sí, la palabra nos anima a esto, la palabra nos enseña esto, la palabra nos guía para que podamos conducirnos de esta, y de esta, y de esta manera, nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos, dice la palabra también, que sean llevados cautivos, ¿verdad? Entonces, bajo la autoridad de Jesucristo. Y eso me hace pensar en cómo a través de la palabra, los pensamientos, el patrón de pensamiento, la conducta, cuando nos vamos interiorizando en lo que la palabra nos enseña, puede ser cambiado la vida del ser humano. Eso es desde lo teórico, más bien. Hemos estado hablando con la PAME Ujú. temas exclusivamente teóricos en estas sesiones a través de la terapia sistémica y todo lo que es el modelo cognitivo-conductual. Con algunos teóricos dimos una pincelada, pero sí súper, súper somera en cuanto a esto, porque es más extenso al hablar de Skinner, al hablar de Pavlov, el modelo conductista, que es muy apasionante, me encanta. Tiene más aristas y ahora solamente dimos algunas pinceladas como para que se conozca así de manera muy sucinta. Sí, eso sería por mi parte. ¿Alguna consulta? Bueno, me recordaba antes de ir a las consultas de un ejemplo de una compañera, me acuerdo que ella nos compartía de su mal comportamiento en la adolescencia y todo eso, y ella como después reflexionaba y decía que ese mal comportamiento comenzó cuando una vez escuchó a su mamá decir que ella había sido una hija no deseada, y cómo ese pensamiento, porque es un pensamiento que se aloja aquí, un concepto, ¿cierto? Que probablemente hasta a veces fue escuchado fuera de contexto. O sea, te quedaste con esa frase, pero no escuchaste la conversación completa. Pero lo que escuchaste fue suficiente para que tú te sintieras como te sientes, hicieras tus propias construcciones, ¿cierto? Al respecto, tus propias evaluaciones, te formaras tu propia percepción de las cosas y te llevara justamente a tener un mal comportamiento. Miren qué interesante como a veces algo así, porque escuchaste, vuelvo a insistir, a veces fuera de contexto, donde no le preguntaste a tu mamá el por qué, sino que solo escuchaste de ahí porque justo pasaste por ahí, mi mamá estaba conversando con alguien y te quedaste con eso y eso significó tener una adolescencia rebelde y etcétera, etcétera. Ujú, sí, claro, y eso es justamente lo que decía al comienzo en cuanto a lo cognitivo. La psicología cognitiva estudia estos procesos mentales, ¿verdad? La percepción. Cómo esta chica percibió esto, cómo lo llevó y lo construyó como una verdad, Exactamente, ¿verdad? una verdad. Lo construyó como una verdad en su memoria y lo expresó a través del lenguaje como una realidad que la llevó al cambio de conducta, Ujú. ¿verdad? Ahora, estoy pensando también desde el terreno de lo espiritual, como el enemigo eh, eh, en la vida de las personas instala mentiras, Sí, lo vimos hace un tiempo atrás. instala, Sí. instala mentiras. Entonces, ¿sabe que yo estoy ocupando un poco esto en mis terapias, especialmente con gente cristiana, que lo puede llegar a entender de manera total? Entonces, en un minuto, conversé con una persona y le dije, a ver, dime en qué minuto de tu vida, en qué momento de tu vida se instaló esta mentira. Porque es una mentira, esto no viene de Ujú. Dios. Y empezamos a destrabar esto y la verdad que fue en un momento bien complejo, en donde pareció lo que menciona Pamela, se instaló y se instaló y se enquistó y se quedó Mm. ahí como algo real. Entonces, y ella fue creciendo, se fue construyendo, se fue haciendo persona con esta verdad que era una mentira. Entonces, Mm. es tan importante hacer un trabajo espiritual profundo ahí. ¿Cómo podemos no reemplazar, sino sacar esa mentira e instalar la verdad de Dios Mm. en la vida de la persona? Algún comentario? ¿Algún ejemplo?
To- Bueno, es que no quisiera tomar el micrófono, por favor, hermanos, todos pueden compartir, pero estaba anotando algunas cosas y quisiera plantear dos preguntas. Me voy a ir al ámbito ya del negativo. Ya, ¿qué favorece, que ayuda malamente hablando, la construcción de un patrón de pensamiento patológico o insano en una persona? No sé si se entendió la primera pregunta que quiero hacer. Llega A una ver, persona repítela, pastor. llega una persona a la consulta y viene con un patrón de pensamiento que hay que trabajar. ¿Qué lo provocó en la experiencia? Lo provocaron Ah, las experiencias difíciles, las mentiras. Llega con una construcción en su cabeza ujú. que es insana para su vida y eso está provocando estas conductas. La pregunta que hago es, ¿qué lo provoca en la mayoría de los casos un patrón de pensamiento enfermo, patológico, insano? Es una construcción. Eh, Claro, no sí, pero ¿qué lo sí, provocó en una persona? Por lo general, de acuerdo a la mayoría de las experiencias, los estudios, me imagino. O sea, si es sí, patológico, no solamente tiene que ver con el conocimiento, no solamente tiene que ver con el proceso mental que él hace, también ahí hay algo físico. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada de que a veces las patologías son bio, psico, socio, espiritual? Porque hay una construcción biológica que está provocando la incapacidad de ver las cosas de cierta manera, dependiendo de lo que sea, ¿cierto? Además de la construcción mental que haya hecho, además de algo que lo haya gatillado. Ahí estamos hablando de patología. claro. Entonces ahí probablemente no solamente necesite el apoyo y el acompañamiento espiritual, sino que también de un psicólogo y también de un psiquiatra, porque estamos hablando de algo patológico. Que hay un detonante importante ahí. Exacto. Por ejemplo, si el caso que usted menciona, pastor, de una persona mayor, un detonante en la infancia, adolescencia, una vivencia extrema que lo llevó a una descompensación a nivel biológico. Por Ujú. eso hablamos de cuando una crisis afecta a una persona es de manera biopsicosocial espiritual. Entonces, lo importante ahí es ir despejando la X Exacto. hasta llegar al fondo, a ver dónde se instaló esto, qué pasó, despejemos. Entonces, si en ese momento tú descubres que hay algo a nivel patológico, lo primero es derivar, ¿verdad? La derivación, la derivación. Y luego el acompañamiento que debe ir de la mano de la derivación. Si derivas a un Ujú. psiquiatra, que puedas ir de la mano acompañando a esta persona. Si no concluye un proceso terapéutico contigo de consejería, que puedas ir, por ejemplo, con él al psiquiatra, que pueda estar atento a su consulta, etcétera. Sin embargo, creo que hay detonantes que son importantes en la vida de las personas. Por ejemplo, aquellas personas que han experimentado crisis severas en su infancia, abandono, abuso, violación, muchas veces en su adultez desarrollan algún tipo de patología y eso requiere de una ayuda profunda. Y creo que la iglesia cumple un rol fundamental ahí de ayuda, porque siendo la iglesia como un verdadero hospital, puede ayudar a la gente a salir de sus crisis, independiente de su ayuda médica. Creo que la iglesia se convierte en ese refugio que las personas necesitan para acompañarles en su dolor. Que cuando hago esta pregunta, y no quiero cerrarla todavía, me imagino, es como tener en la consulta al elefante de circo. La famosa historia del misterio del elefante de circo, no sé si la han escuchado todos, ¿ya? En qué minuto tú crees o tú creíste que no podías salir libre o esa pequeña estaca te podía
detener 15 Claro, minutos, porque claro. hubo un momento, él llegó a la consulta, este elefante llega a la consulta con un patrón de pensamiento. Yo Ujú. nunca me voy a poder liberar porque Liberar. todas las veces que intenté hacerlo cuando era pequeñito, fue inútil. Ujú, Y en un Ujú. momento ujú, creyó esta ujú, mentira y ujú. nunca, y se rindió, Se acostumbró. y se rindió, y se Sí, rindió, se y rindió. creció, creció, Sí, creció, y no se dio cuenta que había sí. crecido, que tenía tanta Ujú, fuerza, tanto ujú, tonelaje, que ahora sí, si lo intentaba, ujú, ujú, podía salir ujú, libre, pero un día ujú, se rindió. Entonces, lo comparo un poco con eso, que llegan a la consulta personas ujú. que vienen con este patrón de pensamiento y al día de hoy, ya siendo adultos, creen que no pueden. Así es la vida, Ujú. así son ellos, no van a poder nunca. Sí. Mm. Me hace recuerdo, pastor, a una persona que estoy atendiendo que sufrió abuso reiterado de familiares y de su padre. Entonces, entonces, hoy día a ella le cuesta ver a Dios como padre. Entonces, si yo le hablo de un padre amoroso, eh, o que puedes tener intimidad con el padre, el patrón es otro. Mm. El patrón es otro. Entonces, ¿cómo cambiamos este patrón de pensamiento? ¿Verdad? Porque el sentimiento que surge cuando yo digo es que tú puedes tener una vida íntima con Dios. ¡Wow! Eso es fuerte para una persona que ha sido abusada por un padre. Entonces, a ese tipo de situaciones te vas a enfrentar como consejero. Por lo tanto, es importante poner acento ahí. Cómo yo, desde mi palabra como consejero, eh, mm, puedo acercar o alejar a las personas también, ¿verdad? Si yo le digo, puedes tener intimidad con tu padre, eh, el concepto, el patrón de pensamiento para esa persona es otro, ¿verdad? Entonces hay que ahí acompañar para relacionarse con Dios de otra manera, por otro canal, ¿verdad? Entonces, hoy día estoy en esta lucha con ella de enseñarle a relacionarse con Dios de otra forma, porque su vida ha sido muy dura, muy fuerte. Por lo tanto, ella ama a Dios, pero le cuesta verlo como su padre. La Natalie quería hacer una consulta. O sea que más que consulta era como analizando lo que ustedes nos han comentado y respondiendo a la pregunta del pastor. eh, Finalmente uno puede decir que la mayoría de los casos que llegan a este punto eh, puede ser por sus construcciones desde la infancia, desde los factores ambientales. Pero era súper bien eso que dice la hermana de despejar la X. O sea, yo creo que la mayoría de las personas que tienen estos patrones hoy en día ya adultos fueron por construcciones de Ujú. factores ambientales que tuvieron en su niñez, su infancia. Eh, en la adultez es un poco más difícil porque la psicología y los estudios dicen que las construcciones se hacen en los primeros años de vida, ¿cierto? Y que de alguna forma van creando nuestros canales neuronales y Ujú. nos van construyendo, ¿cierto? Ya eso también sumado a los factores genéticos, factores ambientales. Entonces, de alguna forma, o sea, yo creo que la respuesta está en el hecho de que son las vivencias las que nos forman de alguna manera. Y despejando la X, si es que no hay alguna patología de base, que ahí es Ujú. cuando uno ya empieza a derivar a psiquiatras, ciertos psicólogos, si hay alguna patología de más asociada. Mm. Porque también ha pasado que hay patologías que nos hacen tener estas construcciones, También, patologías de base y exacto. que a veces no son necesariamente los factores ambientales que las producen, sino que más bien las patologías de bases propias de las que vienen algunas personas con estas dificultades y que Ujú. genera que por esta patología sus vivencias las tengan de esa forma. Entonces, ahí ya es cuando se despeja un poco la X, como decía la hermana. Pero yo al menos eso percibo de la pregunta que hace el pastor, que fue igual interesante. ¿Qué lo produce? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo creo que va un poco en lo que mencionaba, desde en los factores, en las vivencias, en nuestra Ujú. infancia.
Ujú. Sí, sí. Y esto puede ser muy multifactorial, multifactorial. Entonces, ahí también está un poco la experiencia que vamos tomando en el tiempo, ¿verdad? En el darnos cuenta, ver esta persona, ¿para dónde va? ¿Qué le pasa? Quizás, en algunos casos, los patrones son como parecidos, pero a veces nos encontramos con situaciones que, wow, nunca he visto esto, ¿verdad? A mí me ha tocado tener casos que son únicos, que nunca he visto similares, como el que estoy viendo ahora. Entonces, em, creo que es multifactorial y por eso es tan importante las preguntas, como decía adelante, Pastor, preguntas inteligentes, así dijo, ¿no? Sí. Preguntas inteligentes, yo le diría preguntas sabias, Es que las estaba en la preguntas, materia, no sí, fue un sí, concepto Sí. mío, sí, está yo bien, está bien. lo apunté. Sí, pero pregunta inteligente y creo que eso es súper importante, no ser preguntas cerradas, preguntas que nos lleven a despejar la X, me gusta ese concepto, despejar, porque cuando despejamos la X, wow, tenemos resultados. Resumen de la clase, dice, despejar la X. Despejar la No X. sé. Bueno, la próxima semana vamos a estar este tema de trabajar un poco en lo que son las preguntas, Las que de preguntas verdad son, inteligentes, sí, 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 son sí, claves. son claves, sí, son claves, sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Es que ¿Algún otro tenía la ejemplo? segunda pregunta. Ah, Ah, ya, falta perdón, una. pastor, ya. Esa era la Chuta, una. ya, Ahora viene ya. la otra, las dos. Se ríe la Natalie. Perdona, Natalie, disculpa. Es que, ya, primero preguntaba de dónde viene una persona, de dónde trae ese patrón de pensamiento. Ahora, dos, ya, descubrimos que tiene este patrón de pensamiento y que salió dentro de la materia. ¿Cómo se cambia un patrón de pensamiento? ¿Cómo lo cambiamos? Si es que tuviésemos la Ujú. facultad de hacerlo. Y en ese tema yo soy un poco cuidadoso. Yo te voy a ayudar a cambiar o yo voy a Mm, cambiar. No, yo soy cuidadoso. No, No tenemos no, no, tanta facultad. Ahora, no, no. yo creo la pregunta que hago, ¿cómo se cambia un patrón de pensamiento? Usando el pensamiento lógico, el sentido común, cómo funciona la vida, la palabra de Dios, cómo favorecemos que un patrón de pensamiento sufra un cambio en beneficio de la persona. ujú. Sí, creo que en primer lugar es haciendo consciente a lo que a la persona le pasa. Creo que eso es importante, hacer consciente. Mira, a ver, esta es tu realidad. Tú estás consciente de esta realidad y ir hablando de lo que sucede. Y en medio de todo esto, por supuesto que la palabra de Dios es clave, pastor. La palabra de Dios va a ser clave porque es la palabra de Dios la que va a ir dando sentido a la vida del ser humano. Y por otro lado, acompañar y no se trata de que nosotros tengamos esa facultad de cambiar el patrón de pensamiento de la persona, pero ella misma se va dando cuenta a Ujú. través de este proceso de acompañamiento. Y hay una palabra en psicología que es una frase, el darse cuenta. Una es despejar la X y otra es el darse cuenta. El darse cuenta, cuando yo me doy cuenta de dónde estaba, dónde estoy y a dónde puedo llegar, la perspectiva cambia. La perspectiva cambia. Entonces, hoy día nos encontramos con gente, personas que van por la vida con una nube encima. Hay un emoticón por ahí que tiene una nube encima, no sé si ustedes lo han visto, se los voy a mandar después al grupo de WhatsApp para que lo Ujú. vean, que va con una nube negra encima, van con la nube negra encima. Y esto no es algo místico ni nada, sino que van como creyendo que hay una nube encima, una nube negra. Por lo tanto, es importante que eh, acompañemos a que vean que eso que está ahí no es real. Y muchas veces los pensamientos anticipatorios juegan un rol devastador en la vida del ser humano. Entonces, se anticipan a situaciones que no hoy día, pues, una persona que va a consejería se anticipa a situaciones que no han sucedido porque también está condicionada a situaciones que tuvo en el pasado. Por lo tanto, esta terapia cognitivo-conductual no se centra tanto en lo que pasó, sino en lo que pasa ahora y a lo que puede llegar a ser en el futuro. Por lo tanto, tomadas de la mano del Señor, obviamente vamos a tener resultados que son positivos. Obviamente que sí. Sin embargo,
tiene que haber un proceso de acompañamiento, porque mira, vas a ayudar a que esa persona pueda sacar. Pero ojo, ¿con qué lo vas a llenar? Ese es el punto. Entonces, si nosotros no acompañamos, ahí se produce un vacío. Por lo tanto, es importante este proceso de acompañamiento en oración, en lectura de la palabra, en crecimiento de la palabra. Y no solamente que vamos a obviamente hay algo espiritual profundo, pero tiene que haber algo también terrenal. Tú te comprometiste a acompañar, obviamente tienes que hacer este acompañamiento porque esta persona va a necesitar por un tiempo, que no se produzca una codependencia, sino por un tiempo va a necesitarte a ti como su consejero y su acompañante en su proceso. No sé si contesto a su pregunta, pastor. Podríamos, Mira, lo que pasa es que yo creo que aquí, no obstante que estamos teniendo una capacitación tremendamente valiosa en cada una de las jornadas que hemos tenido hasta acá, pero veo la necesidad imperiosa de que cada uno de nosotros podamos también avanzar a una capacidad de reflexión bíblica, de profundización de la palabra, porque no se trata solo de compartir versículos, sino qué capacidad, yo me pregunto, yo mismo me hago esa pregunta a mí mismo, qué capacidad reflexiva tengo yo del relato bíblico, del relato de David con Betsabé, del relato de Ananías y de tanto otro, de tal manera que pueda abrir ese relato y aplicarlo y ver cosas que a simple vista no se ven. Y cuán importante esa reflexión bíblica para no caer en el error de recitar versículos sin encontrar el significado profundo que hay detrás de esa palabra. Incluso a veces en la Biblia hay frases cortas, pero que tienen un significado tan profundo si somos capaces de descifrarlo, abrir. Y Extraerla. esa parte creo que también debe ir a la par con nosotros que somos, en este caso, consejeros bíblicos. ¿Ya? Sí. Esa es una parte que creo que es importante en esto al compartir la escritura. sí. Lo otro que iba a agregar a cómo uno consigue un cambio con nueva información. Uno genera un cambio también con una información nueva Distinto. que no habías recibido. Por ejemplo, em, en un sistema, como hablábamos en el modelo sistémico, una persona que viene a ser parte de una familia, algo nuevo, o una nueva información, y ese genera un cambio. Estoy pensando, por ejemplo, en un animalito dentro de la casa, que antes no lo tenían, y a lo mejor estaban pensando en generar cierto cambio en un niño. Y cómo esta nueva información o este nuevo integrante de la familia puede generar un cambio en los niños, ¿ya? Y también eso es un ejemplo muy, muy básico, pero también pensaba en un propio ejemplo mío, en alguna pregunta que alguien te haga y esa es una nueva información que tú nunca antes habías reflexionado, eso también genera un cambio. Por eso la palabra, cuando se comparte la palabra, también tiene que tener esto fresco, esto nuevo, ¿me entiendes? De hacerte reflexionar. Voy a poner un ejemplo sin dar mayores detalles. Yo, una dueña de casa, criando a las hijas y estar en ese tiempo de crianza. Al tiro te doy, José, la palabra, estaba levantando ahí la mano. Y mi vida así, muy, muy plana en el cuidado de los niños, hasta que una persona me hace la siguiente pregunta, y esta es como información nueva para mí. ¿Cómo te ves en 5 años más? Eso para mí fue un cambio radical, una palabra, una pregunta tan sencilla que nunca antes me lo habían hecho y esa simple pregunta proyectó mi vida futura, increíblemente. Entonces, por eso digo yo que esta nueva información y por eso este tema de las preguntas también, o aún como yo les decía, estos conceptos de la palabra, pero frescos,
yo siempre espero en un mensaje que quiero escuchar. Bueno, será por mi propia construcción, cada uno tiene su propia construcción. Yo siempre quiero escuchar algo distinto, quiero escuchar algo nuevo, quiero escuchar algo fresco, algo que realmente quede como en mi vida, y esa información nueva genera un cambio en mí, porque automáticamente yo la recibo, yo la acepto, la valido, ¿ya? Y al tiro el pensamiento mío cambia y probablemente hasta la conducta también puede cambiar. Por eso es tan importante esa nueva información que antes no la tenías. Eso genera un cambio también. Ujú, sí, concuerdo plenamente con mi colega. Y el pastor dijo algo recién, tanto en la palabra de Dios encontramos a veces frases cortitas o versículos que obviamente cambian nuestra perspectiva, o personas nos dicen algo que cambia la perspectiva, algo nuevo. Yo recuerdo hace unos años estaba pasando una situación muy difícil, muy dura, y alguien me llamó por teléfono, una persona que yo había compartido re poco con él, me llamó él y su esposa. Y me dijeron, Nadia, no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente para que yo pegue la frenada y diga, no siempre va a ser así. Y es verdad, desde ahí en adelante eso tuvo un cambio, pero fue algo que gatilló en mí que ya no estuviera pegada en esa situación. No siempre Exacto. va a ser así. Nadia, no siempre va a ser así. Y eso fue el cambio. Algo nuevo, algo nuevo. Por eso esas frases, ¿se acuerda? Voy a volver a tocar. Nosotros en la iglesia de Padre Hurtado, afuera en el templo se colocaban lienzos de palabras reflexivas, de frases reflexivas. Entonces cualquier persona que pasara por la micro caminando se encontraba con esa frase y esa frase te hace cambiar, porque una nueva información, una manera en que tú dices, wow, nunca había visto las cosas de esa manera, siempre la había visto de esta manera. Entonces, por eso Mm, esa nueva información que tú recibiste, y ahí es donde uno pide sabiduría de lo alto y que el Señor la da, la ofrece y la da gratuitamente y en abundancia, que es su sabiduría, te lleva justamente a emitir esa frase, wow, nunca lo había visto así. Y esa nueva información puede generar el cambio en una persona. Por ejemplo, el ejemplo que dio Nadia que recordaba que di hace tiempo atrás, esta niña que dijo, tú tienes el derecho de poder compartir con tus papás lo que tú piensas. ¡Wow! Una nueva información. Nunca sabía que yo podía decirle al resto de las mm, personas lo que pienso de ella. Claro, ahí uno podría decir la asertividad, las palabras que usa, el momento oportuno y todo eso, pero esa nueva información que llegó a su vida, wow, no lo había pensado, no lo había escuchado. Entonces, eso hace cambio en la vida de las personas. Por eso necesitamos esa sabiduría del Señor, porque el Señor es el único que sabe lo que esa persona necesita escuchar para generar ese cambio. Eso. Y eso es lo que hace la palabra. El mensaje era para mí, como el pastor supo lo que yo estaba viviendo. ¿Cierto? ¿Cierto? Esa nueva información. ¡Wow! Sí, el pastor tiene razón lo que estoy viviendo. Eso. Pame, había alguien con la mano levantada. Ah, ¿Quería José, preguntar sí, algo? perdón, José, sí. Hola, buenas noches. O sea, era más que nada para que me llamó la atención la última pregunta del pastor y como que creo que más que nada en ese aspecto, creo que un punto muy relevante fue lo que dijo del acompañamiento igual, ¿no? Mm, Y ese punto creo que me hizo pensar mucho porque considero que el acompañamiento bien tiene que ser constante en ese aspecto, pero yo pensaba en el caso de, por ejemplo, en los jóvenes, un adolescente que por lo general casi pasa todo el día en el colegio, o sea, ujú. 15 16 años va todavía en el colegio, y podemos que tiene un caso, no sé, una conducta que él quiere cambiar, y bueno, sus padres van, o él mismo llega y quiere cambiar una conducta, pero ustedes hablaban también de lo que es el darle una nueva información, con el fin de que él cambie ese pensamiento, por ende cambie su conducta. Por lo que me ponía a pensar, dije,
¿Ya qué pasa si el acompañamiento que hago puede ser insuficiente? O sea, ¿o en qué momento, o cómo puede ser un acompañamiento suficiente con el fin de poder lograr que esta persona cambie su pensamiento, más allá de darle nueva información? ¿Por qué digo esto? Porque pasa, y me ha pasado también, en que por lo general, como para más tiempo con sus amigos, que puede, por ejemplo, pueden no ser el círculo de la iglesia, se llenan de amigos que tienen otros pensamientos, y él se Ujú. deja inducir por esa nueva información y lo lleva, Exactamente. por ende, lo lleva a no escuchar más el consejo que puede dar la Biblia, o en este caso algún consejero, sino más bien lo de los amigos. Y también pasa que en la familia, los padres, por ejemplo, he visto también en algunos, los padres, muy poco diálogo tienen con sus hijos. Por ejemplo, en la universidad están los amigos, pero llegan a la casa, cenan, comen en la cena, pero también no hay una nueva información por parte de los padres en ese aspecto, que creo que deberían ser los primeros influyentes en el cambio, en la nueva información en su vida, ¿no? Mm. Entonces creo que al final el acompañamiento se va a un sentido más global, de cómo también los padres, el joven también se asocia con qué amigos, y también en la misma iglesia, con la parte de los mismos jóvenes, por ejemplo, ahí. Y también otra cosa que pensaba aparte de eso era que había una estadística hace un tiempo que leí que decía que la mayoría de cristianos aprendemos más por error que por obediencia. Entonces, Exactamente. casi decía ese aspecto, entonces yo decía, ¿acaso no será el error también una forma de entrar nueva información, no solamente cambiar nuestra conducta? Entonces, a veces el error también no será un aspecto de que, oh, me equivoqué. Entonces, de aquí aprendo una nueva conducta o un nuevo pensamiento. Lo hice mal, la embarré. Entonces, de aquí empiezo a inyectarme nueva información y digo, ah, no, entonces voy a aprender de esto. Pero según estadísticas dice eso, ¿no? Entonces, Sí. quería como más que nada, que igual como decía el pastor, es como que siempre deja desafiar el punto, creo, como acompañar en ese aspecto y cómo ser eficiente en ese acompañamiento, obviamente sin generar codependencia, como dijo la hermana Nadia, ¿no? Entonces, igual siempre está ese desafío. Obviamente, al final, la conclusión es que el Señor es quien, obviamente, guía a todos, ¿no? Pero, obviamente, como iglesia, la pregunta sigue siendo, ¿no? Creo, ¿cómo generar un acompañamiento más eficiente en ese aspecto? Pero es, Gracias, gracias, José. De hecho, ahora que José decía eso, me acordé, no me acuerdo cómo se llama el término, pero ustedes saben que nuestra mente, todo lo que hacemos de forma efectiva, la almacena y la guarda. Y a veces hasta nos olvidamos, pero justamente deja como en la superficie todas las cosas en que nos equivocamos. Esas no las almacena hasta que nosotros logramos aprender de ese error. Es algo muy curioso, pero eso genera la mente humana. Almacena todo lo bien que hacemos y lo guardamos y ahí, pero lo otro lo deja ahí a la superficie hasta que podamos aprender de ese error. Y sí, pues, aprendemos más de los errores que de los aciertos, eso es una gran verdad, no se nos olvida. Ya, hermana, yo sé que están cansados, muy cansados, y veamos lo que pasará la próxima semana. Ah, lo único que no había pensado que si lo hacemos presencial, la hermana Jacqueline no podría estar, pues, porque queríamos hacerlo presencialmente la próxima semana, y de hecho queríamos acordar con ustedes en qué horario poder encontrarnos para hacer el cierre, ver el último tema y además haber hecho un cierre. Ahora recién me estoy acordando que la hermana Jacqueline no podría estar. Eso sería complejo y se perdería la última parte de la clase. ¿Qué hacemos, Nadia? La grabamos. La grabamos. Eso tendría que ser una posibilidad Se y podría enviársela. hacer, Un Zoom para la O hacer hermana vamos, también puede ser. hacerla o híbrida. Claro. vamos, o vamos para su casa. Esa es la otra. Bueno, O, ¿en qué o le, topamos, o hermana le- Jacqueline? Vamos o a la playa. le Ah, ofrecemos Háganla alojamiento acá en acá. Santiago. Alojamiento acá en Santiago, que se venga a alojar acá. también, Claro, también es también. Claro, posible. de un Si día para quisiese estar otro. aquí con nosotros, también es Claro, viable. también. Ella Pero también podría. Yo le nos ofrezco alojamiento. gustaría, sí, nos gustaría de verdad poder cerrar presencialmente. ¿Cómo lo ven? A las 7:30 el próximo miércoles. ¿Sería un buen horario? Porque a las 8 nadie después tiene que regresar a Maipú. ¿Sería un buen horario a las 7:30 si nos encontráramos presencialmente en el templo? Sí, ¿Sí? ¿Les sí. parece? Y ahí terminamos la última parte. La hermana Jacqueline, la invitación está la posibilidad de hacerla híbrida, está la posibilidad de grabarla, o está la posibilidad de recibirla aquí en Santiago.
para que venga, Nadia ya le ofreció ahí su casa y se pueda quedar acá y compartir con nosotros. Y comer algo rico también, ¿cierto? Podríamos Y llevar algo obvio, para compartir. La alianza no avanza sin comida. come y avanza, come y avanza. ¿Les parece? Llevamos algo para compartir el próximo miércoles y cerramos este año, esta capacitación por este año. 7:30 de la tarde entonces en el templo. Y ahí usted, hermana Jacqueline, nos confirma, ¿ya? Ya, pues ahí veo cómo lo hago. Ya, o si no, ahí lo grabamos y también se lo compartimos. Pero de verdad sería un gusto tenerla acá con nosotros. No va a haber examen, ¿verdad? No, Sí. no, Alex. Ah, ya, menos mal.